Estamos en la formación Gestión enfermera de la demanda ante un tapón de cerumen. Los objetivos que buscamos con esta formación son varios. Uno de ellos sería identificar de forma correcta un tapón de cerumen a través del otoscopio. Por otro lado, aprendemos a discriminar un tapón de cerumen de otras anomalías propias del oído. Identificar aquellas situaciones en las que sí está indicada una irrigación y en las que está contraindicada. Conocer las diferentes técnicas de exploración del oído, así como adquirir conocimientos actualizados tanto en el procedimiento como en el cuidado a aquellos pacientes que tienen un tapón de cerumen. También aprenderemos a disminuir el dolor y las molestias derivadas de este tapón, así como del procedimiento. Y por supuesto, empoderar al paciente dando consejos para el autocuidado. Los contenidos que trataremos serán los siguientes: definición y generalidades de un tapón de cerumen, tipos, haremos un poco de recuerdo anatómico, nos centraremos después en una correcta anamnesis, valoración y diagnóstico y ya pasaríamos al plan de actuación con sus intervenciones y recomendaciones. Comenzaremos definiendo una serie de conceptos. Primero definiremos qué es el cerumen en sí, que es una sustancia de secreción natural del propio oído. Normalmente se produce en el tercio lateral del conducto auditivo externo. Está formada por sudor modificado por las glándulas ceruminosas, células muertas de la piel y secreciones aceitosas de las glándulas sebáceas. Esto da lugar a células de queratina muertas que sirven como barrera protectora del oído para atrapar partículas extrañas. Su expulsión viene facilitada normalmente por el propio movimiento de las mandíbulas. Esto es lo que sería el cerumen en sí. ¿Qué es el tapón de cerumen? Pues el tapón de cerumen es la acumulación tanto de este cerumen como aquellas partículas externas que han entrado en el conducto auditivo. La producción de dicho cerumen varía en función de una serie de características interpersonales, interétnicas, estacionales y según la edad del individuo. Además, existen unos factores precipitantes que favorecen su formación. Uno de ellos serían las deformidades anatómicas del conducto auditivo externo, sobre todo en aquellos conductos que son estrechos y angulados. Exceso de pelo en la zona, uso habitual de bastoncillos, audífonos, un lavado excesivo de los oídos y aquellas personas que producen un exceso de cerumen. Una vez que hemos aclarado todos estos términos, debemos diferenciar que hay tapones de cera o cerumen y tapones epidérmicos. El tapón de cera es esa acumulación del cerumen, sustancia natural que segrega el conducto auditivo externo, y normalmente producen una masa de color marrón, negruzca, que ocupa todo el calibre del conducto. Sin embargo, el tapón epidérmico es una superposición de diversas capas de descamación de la piel que se van aglutinando. Y si lo observamos, esta masa ya no es de color marrón negra, sino más bien es un color gris o amarillo claro. En esta diapositiva haremos un pequeño recuerdo anatómico del conducto auditivo externo. Como podéis observar en la imagen superior derecha, el conducto auditivo externo lo podemos dividir en dos porciones claramente diferenciadas. Una sería la externa cartilaginosa y la otra sería la interna ósea. La porción cartilaginosa presenta una peculiaridad en cuanto a su movilidad y esto nos facilita visualizar a través de la exploración tanto el vestíbulo como la parte del conducto. Para ello traccionaremos del pabellón auricular. Ahí podéis ver en las imágenes que la dirección de tracción debe ser diferente dependiendo si se trata de un adulto, en este caso sería una dirección posterior-superior, y en el caso de los niños la tracción es en dirección posterior. En la anamnesis comenzaremos por los antecedentes familiares y personales. Revisaremos las patologías previas del paciente, especialmente las de carácter otorrino, y tendremos una especial atención a aquellos pacientes que sean diabéticos porque tienen más riesgo de infección. Revisaremos y verificaremos con el paciente tanto los fármacos como las alergias. Y aquí, especial atención a pacientes con el tratamiento inmunosupresores, pues al igual que los diabéticos tienen más riesgo de infección, y también aquellos que están en tratamiento con anticoagulantes por el riesgo de hematomas y sangrado. Una vez que hemos hecho este primer bloque de antecedentes familiares y personales, pasaríamos a las características propias del tapón de cerumen. Aquí revisaremos los factores precipitantes, muchos de ellos ya los hemos nombrado en las diapositivas anteriores, es decir, el uso de audífonos, si se hace una limpieza muy excesiva del oído, etc.
Tiempo de evolución, si ha sido de carácter brusco o evolutivo, se le da notando unos días. Y el perfil evolutivo, aquí también incluiríamos el dolor y el tipo de dolor que presenta la persona. En cuanto a los signos y síntomas acompañantes de origen geótico, a destacar pues la otorrea, la otorragia, hipoacusia, acúfenos, mareo, vértigo. Y en cuanto a orofaringio y rinosinusales, aquí estarían más la disfagia, la disfonía, obstrucción nasal, rinorrea. La clínica más frecuente en el tapón de cerumen es una sordera brusca o gradual que suele aparecer después de un baño y es de carácter no dolorosa. La persona presenta sensación de plenitud. Esto se produce porque el tapón va creciendo hasta que obstruye por completo el conducto auditivo externo. Puede dar lugar a una disminución de la audición. Otros síntomas menos frecuentes, pero que también suelen presentarse, son los acúfenos, la otalgia, sensación de inestabilidad acompañada o no de vértigo e incluso tos. Una vez que hemos realizado la anamnesis de forma adecuada, pasaremos a la valoración. Comenzaremos por valorar el estado general del paciente, si se encuentra estable, orientado, febril o febril. Y ya, una vez realizado esto, aquí sí ya nos vamos a centrar en el pabellón. En la inspección del mismo, valorando si existe alguna salida de material, ya sea de carácter ceruminoso o purulento o cuerpos extraños. Exploraremos el pabellón en cuanto a su forma, aspecto, qué color presenta y realizaremos el signo del trago. Muy sencillo, es haciendo una palpación de la región preauricular y en caso de ser un signo del trago positivo, está relacionada con una otitis externa. Y utilizaremos la otoscopia, que consiste en la exploración del conducto auditivo externo y del tímpano. Para realizar esta, se recomienda utilizar un espéculo acorde con el tamaño del conducto auditivo que queremos observar y que la intensidad de la luz sea la adecuada para poder visualizarlo de forma correcta. La técnica varía un poquito en función de la edad. En el caso del adulto, como ya hemos dicho, traccionaremos hacia atrás y ligeramente hacia arriba, como podéis observar en la imagen inferior izquierda. En esta imagen podéis observar la membrana normal del oído derecho dividida por cuadrantes. Esto es lo que veríamos a través de la otoscopia. En la práctica nos va a resultar muy útil hacer un diagnóstico diferencial. Por ello ahora vamos a dedicar una serie de diapositivas a discriminar lo que sería un tapón de cerumen de otras anomalías propias del oído. Aquí podéis observar varios tapones de cerumen y cómo estos varían en cuanto al color, como hemos dicho en diapositivas anteriores, puede ser un amarillento oscuro hasta un gris más oscuro. Una imagen típica que podemos ver a través de la otoscopia son aquellas relacionadas con una otitis, que es la inflamación del oído debida a una infección. Normalmente está acompañada de dolor intenso, incluso fiebre y trastornos en la audición. En la imagen de la izquierda veis una otitis de un forúnculo que se ve como un punto concreto y en la de la derecha lo veis difuso, que es esta imagen que acompaña a todo el conducto auditivo. Otra de las anomalías que podemos encontrar en el oído a través de la otoscopia es la automicosis. La automicosis es una infección de la piel del conducto auditivo externo por diferentes agentes. Como veis, es bastante peculiar y diferente a las imágenes anteriores. Y otro diagnóstico diferencial que nos podemos encontrar bastante frecuentemente en atención primaria son las perforaciones timpánicas. Aquí os he puesto una imagen que corresponde pues, al uso del bastoncillo, de aquí que se recomiende el no uso del mismo. Y por supuesto, otro de los motivos frecuentes de consulta en atención primaria es por la sensación de cuerpos extraños, que en cuanto a la otoscopia podemos observar todos estos. He puesto algunos, pero podemos encontrar otros. Pues tubo de drenaje, cómo se vería el trocito de esponja, una piedrecita, algún plástico, restos de algodón del propio bastoncillo o papel, algodón, ramas o incluso insectos. En el diagnóstico ya sabéis que tenemos en el CIE 9 con el código 384 cerumen impactado, que si observáis bien en la imagen se ha hecho una captura de pantalla del propio ESIAP añadiendo este diagnóstico y también a través de la NANDA tenemos el 00122, que es el trastorno de la percepción sensorial, que aquí también podéis ver en la imagen cómo añadirlo. El plan de actuación comenzará discriminando aquellas situaciones que requieren una intervención conjunta con el médico o la médica. En este caso sería
antecedentes de perforaciones timpánicas, cirugías previas del oído, portadores de drenajes y aquellos síntomas como puede ser una otalgia intensa, una otitis, otorragia, otorrea y pacientes en tratamiento inmunosupresores. El siguiente paso en el plan de actuación sería identificar aquellas situaciones en las que está contraindicada realizar una irrigación. ¿Cuáles serían? Pues aquellas personas que presentan otitis media o externa activa, hasta que esta no se resuelva no podemos realizar la irrigación. Si sospechamos que hay una perforación timpánica o la hemos observado a través del otoscopio, como hemos visto en imágenes anteriores, si hay historia previa de otitis media crónica o supurativas, si ha habido cirugía otológica previa, salvo en el caso de la estapedectomía o la estapedotomía. Estos son pequeñas intervenciones quirúrgicas que se producen cuando hay una fijación entre el estribo y el yunque, lo que imposibilita la audición. También, si la persona presenta lesiones recientes en el tímpano o conducto auditivo o historias previas de intentos de irrigación complicados o existencia de drenaje transtimpánico, estaría totalmente contraindicado realizar la irrigación. Si no encontramos ninguna contraindicación de irrigación ni situaciones que requieran valoración conjunta con el médico o la médica, pasaríamos a la irrigación. La irrigación requiere un tratamiento previo, que consiste en instilar 3-5 gotas cada 8 horas durante 5 o 7 días de una dilución de 50% de agua oxigenada y el 50% de agua. El objetivo de esto es reducir el cerumen. Sí que es cierto que existen otros métodos de reblandecimiento, pero según la evidencia científica actual no hay superioridad de unos sobre otros. Eso sí, si le recomendamos a la persona aplicarse estas gotas, previas debemos acompañarlas de una serie de consejos, que son que si presenta dolor debe suspender el tratamiento. No debe usar ni bastoncillos ni algodones tras la administración, porque lo que hace el algodón es absorber las gotas y que no sean tan efectivas. Debe poner la cabeza inclinada al contrario de la instilación de la gota y favorecer la caída de la gotita moviendo un poquito el pabellón auditivo. Una vez que le hemos explicado esto bien, ya sí pasaríamos a explicarle cuál será la técnica, le indicaremos que es molesto pero no debe ser una técnica dolorosa y solicitaremos su autorización verbal, que registraremos en historia clínica. Una vez realizada esta preparación previa, pasaremos a la propia extracción del tapón de cerumen a través de la irrigación. Para ello preguntaremos al paciente si se lo han hecho anteriormente y en el caso de habérselo realizado anteriormente si hubo algún tipo de problema. Colocaremos al paciente en la posición adecuada, que es sentado, y es recomendable ponerle una toalla sobre el hombro mientras realizamos el procedimiento. Prepararemos todo el material necesario, nos lavaremos las manos y nos colocaremos los guantes. Comprobaremos que el agua está tibia. Sin embargo, existe una excepción que es en el caso de diabéticos y pacientes inmunodeprimidos o en tratamiento con inmunosupresores. En este caso no utilizaremos agua tibia, sino agua oxigenada, porque tiene más riesgo de infección. Y en el tratamiento con anticoagulantes, recordar que existe riesgo de hematomas. Y pasamos a la irrigación en sí. El paciente debe sujetar la batea, como veis en la imagen de la diapositiva. La jeringa cargada de agua debemos previamente extraerle el aire de su interior antes de introducirla en el conducto auditivo externo. La dirigiremos hacia la pared superior del mismo y sin obstruir totalmente la salida. Como ya hemos dicho en diapositivas anteriores, en el adulto traccionaremos el pabellón auricular arriba y hacia atrás y inyectaremos el agua con una ligera presión. Después de cada irrigación es recomendable volver a revisar con el otoscopio para ver cómo está el tapón de cerumen, cómo se encuentra el conducto auditivo externo. El número de irrigaciones máximas recomendados son 3. Y en el caso de que el paciente presente dolor, le indicaremos paracetamol 500 cada 8 horas o ibuprofeno cada 400 cada 8. Dependiendo de las patologías que tenga el paciente, habrá una serie de excepciones. Excepciones o ajustes que explicaremos a continuación. Es decir, de forma estándar, el paracetamol 500 y el ibuprofeno 400. Sin embargo, si el paciente tiene una insuficiencia renal moderada, no debemos dar el ibuprofeno 400, sino 200.
lo podemos prolongar hasta 5 días y se dará cada 8 horas. En el caso de una insuficiencia renal grave o una insuficiencia hepática o asma, evitar los AINES. En hipertensos, insuficiencias cardíacas o enfermedades cardiovasculares también debemos tener precaución con el uso de los AINES, y si se trata de un paciente que tiene antecedentes de úlcera hemorragia gastrointestinal, más de 65 años o uso concomitante con glucocorticoides, anticoagulantes y antiagregantes, necesita una gastroprotección, por lo que se debe añadir omeprazol 20 miligramos cada 24 horas hasta que dure el tratamiento con los AINES. Durante la extracción del tapón de cerumen pueden presentarse una serie de signos y síntomas. Es interesante conocerlos, por un lado, para transmitirle esta información al paciente de forma previa a la extracción y para nosotros confirmar que se está realizando una técnica de forma adecuada. Lo más frecuente, pues es tos, dolor, mareos y vértigo. Y otros síntomas que pueden aparecer, aunque son menos frecuentes, son otitis externa secundaria a la irrigación, perforación timpánica, así como otitis media ante una perforación persistente que nos ha pasado inadvertida. En cuanto a las recomendaciones, explicaremos al paciente una serie de signos y síntomas que puede presentar que son habituales después de una irrigación de un tapón de cerumen, como es una leve pérdida de la audición, que debe desaparecer en las primeras horas, incluso pueden presentar mareos en estas primeras horas. Si han aparecido, debe evitar hacer actividades que puedan implicar cualquier peligro, y tras la irrigación se debe esperar unos 15-30 minutos antes de conducir. ¿Cuidados posteriores después de la irrigación o autocuidados que debe realizarse el paciente? Pues nada, mantener el oído seco, proteger de la entrada de agua unos 4 o 5 días después de la técnica, limpiar el pabellón auricular y la parte más externa del conducto auditivo, pero siempre utilizando el dedo índice envuelto en una toalla o pañuelo de tela. Y en caso de cualquier signo y síntoma de alarma, como puede ser un sangrado, una fiebre, otalgia, otorrea, debe acudir de nuevo. Y especial atención que se vigilen estos días pacientes diabéticos, así como los que están en tratamiento con anticoagulantes o inmunosupresores. Ya sabéis que nos gusta indicar no solo qué debemos de hacer en el plan de actuación, sino qué se debe evitar. Debemos evitar que el paciente posterior a esta técnica se introduzca ningún tipo de objeto, ya hemos dicho, bastoncillos, algodones y demás. Y también evitar introducir champú, jabón, alcohol o agua en este oído. Para todas vuestras dudas y preguntas os esperamos en el foro y espero que os haya resultado útil. Muchas gracias por vuestra atención.